sumo sacerdote. En aquel entonces, mis queridos hermanos, cuando la palabra de Dios comenzó a predicarse, estaba tomando gran éxito. Pero nosotros hoy en día sabemos que cuando la palabra de Dios comienza a avanzar, tenemos un adversario que intenta detener la palabra de nuestro Dios. Entonces el versículo 1 inicia: Saulo respirando aún amenazas. En aquel entonces Saulo, mis queridos hermanos, estaba siendo dirigido por los líderes de aquella zona. Aunque la palabra de Dios estaba siendo predicada de una manera correcta por los discípulos, a Saulo se le estaba instruyendo de una forma diferente, al grado de decir a aquellos sacerdotes que la palabra de Dios, la cual se estaba predicando, era de una forma incorrecta, y que solamente los discípulos de Jesús, los verdaderos discípulos que estaban en la obra, tenían una filosofía errónea. Y es por eso que el versículo 1 comienza diciendo: Saulo respirando aún una amenaza contra los discípulos. Me gustaría avanzar al versículo 2. Le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Es interesante, mis queridos hermanos, porque en aquel entonces Saulo ya ocupaba un puesto bastante alto, y la instrucción que se le había dado a Saulo era tan erróneo que si veía a un discípulo predicando el mensaje verdadero de aquel Cristo que murió y resucitó para honra y gloria de Dios, lo tomaban e iban a ser encarcelados. Ahora yo les pregunto a cada uno de los que estamos aquí: si nosotros nos encontráramos en una situación similar, el entorno de nuestra sociedad fuera similar, ¿será que predicaríamos la palabra de Dios? ¿O será que nos esconderíamos en casa, nos quedaríamos resguardados, omitiríamos a aquel Jesús que murió por ti y murió por mí? Es por ello que yo iniciaba con el cantito: la iglesia sigue caminando. Sin duda alguna hay misioneros, personajes en nuestro tiempo que están en la predicación de la palabra de Dios, pero lamentablemente no todos estamos involucrados como debiera ser. En aquel entonces la iglesia estaba a punto de pasar a un proceso inexplicable, el por qué estaban pasando tribulación. El versículo 3 continúa diciendo: pero yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Mis queridos hermanos, en aquel entonces los cristianos empezaron a ser perseguidos en Jerusalén. Porque la mentalidad de aquellos cristianos era tan diferente a la que hoy posiblemente tenemos nosotros. Ellos no, en sus mentes, en sus corazones, nunca pasó desánimo, nunca pasó el por qué me está pasando esto a mí. Ellos solamente tenían bien grabado en sus mentes y en sus corazones que la palabra de Dios debiera ser predicado hasta los confines de la tierra. Ellos decidieron huir de Jerusalén a las tierras vecinas, a las tierras donde no se le permitía aún todavía a Saulo perseguir. Pero lo interesante, la hermana Elena de White comenta lo siguiente: que a los lugares que ellos iban atravesando eran ranchos, valles, lugares completamente desconocidos para ellos. Pero la hermana Elena de White dice lo siguiente: que ellos iban con una alegría, con un gozo, porque personas que encontraban, hogar que encontraban, ellos le hablaban de Jesús. Cuán maravilloso es cuando encontramos historias como estas en la Biblia, que nos inspiren, que nos motiven, que cada uno de los que estamos aquí tenemos una gran misión que hacer en el avance de la obra del Señor Jesús. Cuando los cristianos comenzaron a huir, llegaron a Damasco, y ahí fue donde Saulo pidió las cartas. No le bastó solamente con perseguir a los cristianos en Jerusalén, sino
yo voy a ir hasta donde aquellos cristianos están predicando la palabra de Dios. Y es interesante, mis queridos hermanos, porque muchas veces nosotros cuando nos aventuramos a un campo nuevo, a una campaña de barrio, a un lugar que el Señor nos ha preparado, hay desafíos, hay momentos de tristeza, de angustia, pero aún en esas dificultades sabemos que Dios siempre tiene el control. Amén. Y era lo que iba a pasar en versículos consiguientes, mis queridos hermanos. Aunque Saulo era un personaje que en ese momento tenía mucho resentimiento, pero había algo interesante en Saulo, y es que tenía un espíritu de liderazgo, tenía una mentalidad de líder, y el Señor de alguna otra forma iba a traer a este personaje, a Saulo, para que fuera uno de los más grandes predicadores que la Biblia puede relatar en la palabra de Dios. Déjenme decirle, mis queridos hermanos, contarle una pequeña experiencia. Cuando me invitaron a participar aquí, me dijeron que hablara un poco del colportaje. Y fue bonito porque en mi experiencia del colportaje ha sido maravilloso. El Señor nos ha bendecido en gran manera. Amén. Y llegando aquí me dicen, te vamos a dar el tema, ya no va a ser un seminario. Y platicando, voy a tratar de contar una historia que vaya acorde al tema. Y es por ello que esta experiencia, mis queridos hermanos, en el verano pasado, hace 4 o 5 meses aproximadamente, el Señor envió a un grupo de jóvenes de aproximadamente 20 personas a la Misión Centro de Veracruz. Y cada uno de los jóvenes que íbamos en ese grupo, íbamos con una misión que era de presentar la palabra de Dios. En aquel momento, uno como estudiante, como colportor, busca que el Señor que nos permita ser un instrumento para aquellas personas que aún no conocen del Señor. Iba avanzando el verano, a todos nos iba yendo súper bien, los hermanos nos recibían de una forma agradable, todos íbamos muy bien, pero hacía falta algo, mis queridos hermanos, y era de entrar a un campo nuevo, donde las personas necesitaran de Cristo Jesús. Llegamos a nuestro retiro espiritual a mediados del verano, y cada uno comenzó a contar su experiencia. Y uno de nuestros muchachos, uno de nuestros jóvenes, tuvo la oportunidad de entrar a un centro de rehabilitación, allí en la Misión Centro de Veracruz. Pero lo interesante de este lugar, mis queridos hermanos, que este amigo había investigado un poco sobre este lugar. Y era que semanas anteriores, un joven que había entrado con la oportunidad de querer rehabilitar de la drogadicción, del alcohol, y al momento de pasar el proceso, las personas ahí capacitadas dijeron, este joven ya está listo para salir y afrontar la sociedad. Pero la sorpresa fue, mis queridos hermanos, que a la semana consiguiente este joven lo encontraron en un puente colgado, sin explicación alguna. Las personas aparentemente capacitadas en aquel lugar habían dicho que ya era una persona que podía salir y enfrentar la sociedad. Pasaron los días consiguientes y nuevamente un joven, aparentemente listo ya para enfrentar a la sociedad, y la historia se volvió a repetir. Triste y lamentablemente, un joven se quitó la vida. A lo que uno de nuestros compañeros decidió visitar a una de las familias por las cuales estaba pasando esta situación. Esta familia solamente le entregó una nota que decía lo siguiente: aunque físicamente yo había sanado, aunque ya mi cuerpo no pedía alcohol, no me pedía droga, pero había un vacío dentro de mi corazón, un vacío que nadie lo podía llenar. Es por eso que tomé esta decisión. Platicando entre los compañeros, se tomó la decisión de que se celebrara
un culto divino en aquel centro de rehabilitación, sábado con sábado, sábado con sábado. Tenemos un video, anoche lo estaba buscando, en cómo aquellas personas adoraban al Señor, cómo cantaban con una voz fuerte, porque ese vacío que aquellos jóvenes necesitaban es el vacío que solamente Cristo Jesús puede llenar. Amén. Y mis queridos hermanos, cuando empezó a celebrar aquel culto, empezaron a salir los jóvenes y la historia dejó de repetirse. Y es que déjame decirte que hoy tú y yo podemos estar en este lugar adorando a Dios, pero podemos tener un vacío dentro de nuestro corazón. ¿Pero por qué? En el versículo 4 hemos de darle lectura y dice de la siguiente manera: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: el Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquellas personas de aquel centro de rehabilitación, mis queridos hermanos, tenían un pasado tal vez triste, lamentable. Antes de que tú y yo entregáramos nuestra vida al Señor, tal vez teníamos un pasado triste, un pasado del cual nos teníamos que avergonzar. Pero a través de Saulo confiamos en el Señor, que solamente necesitamos un encuentro personal con Cristo Jesús. Amén. En aquel encuentro, mis queridos hermanos, la Biblia no relata el Señor que le haya dicho, le haya reprochado por todos los errores que Saulo haya cometido. El Señor solamente estaba viendo un instrumento poderoso para la obra y el avance de la predicación del Señor. Un pastor en una ocasión comentaba lo siguiente: los hermanos esperamos hoy en día la venida del Señor Jesús. Los acontecimientos ya pasaron, ya hubo un terremoto, ya hubo rumores de guerra, ya han habido un 90% de los acontecimientos de los cuales el Señor predijo antes de su venida. Pero déjenme decirles, mis queridos hermanos, que hace falta una labor muy importante de la cual tú y yo somos responsables, y es de la predicación de la palabra de Dios. Tal vez hoy, esta mañana, tú me puedas responder y decir: pero es que ya conocen, en mi pueblo ya conocen, la ciudad vecina ya conocen. Pero este pastor mencionaba lo siguiente: cuando fui de misionero al país de Turquía, es triste y lamentablemente cómo en aquel lugar se adora a Dios. Tienen que hacerlo en un cuarto, escondidas, con las ventanas cerradas, con las puertas cerradas, y cantando aleluya, aleluya, para no ser escuchados por las personas, por las leyes de aquel país, porque es penalizado por las creencias en esos lugares. Y ahí es donde entra la pregunta: ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo por el avance de la obra de Dios? Tal vez en ningún momento le hemos hablado a nuestro vecino. Tal vez no le hemos hablado a la persona que tenemos en nuestro trabajo, de aquel encuentro glorioso que el Señor desea tener con aquellas personas que aún no le conocen. Continúa diciendo la palabra de Dios en el versículo 7: los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, porque a la verdad oían la voz, pero no veían a nadie. Versículo 8: entonces Saulo se levantó del suelo, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo de la mano lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Es interesante que el versículo 9, en aquel momento Saulo tenía miedo.
por las acciones que habían cometido. Sabemos que Saulo fue parte importante cuando Esteban fue apedreado. Y tal vez la hermana Elena de Juan menciona lo siguiente, que en ese momento por la mente de Saulo pasaron todos aquellos acontecimientos. ¿Será que iba a ser un castigo? ¿Cómo iba a ser lo que le esperaba a Saulo? Tal vez te estás preguntando, mis errores que yo he cometido, ¿el Señor me los ha de castigar? Los errores que yo he cometido, ¿será que el Señor me va a juzgar? Me dará una nueva oportunidad. Mis queridos hermanos, si en algún momento te has hecho esta pregunta, a través de esta historia podemos saber el único propósito que Dios desea para su pueblo es darnos una nueva oportunidad. Y te preguntarás, ¿cómo puedo ser yo ese instrumento? Este mismo capítulo menciona a un personaje muy interesante y me gustaría que vayamos juntos al versículo 10 y dice de la siguiente manera: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Él respondió: heme aquí, Señor. Versículo 11. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él ora. A veces el Señor, para poder traer a sus hijos, a su pueblo, tiene que haber un medio por el cual tú y yo aceptemos a Cristo Jesús. Cuando tú entregaste a tu vida, tal vez un hermano te visitó, tal vez el pastor te visitó, inclusive tal vez un colportor te visitó. Tuvo que haber dejado una semilla en tu corazón. Hoy tú en día puedes ser un Ananías en nuestro tiempo, un Ananías que el Señor está esperando que ponga a su disposición todos los medios que tiene a su alrededor. Pero ¿qué hacemos? Como seres humanos nos enfrascamos en las actividades que tenemos día con día, nuestro trabajo. Es cierto, tienes tu trabajo. Tú puedes ser un misionero en tu trabajo. Vas a dejar a tus niños a la escuela. Yo siempre he escuchado que cuando las mamás van a dejar a sus niños a la escuela se quedan platicando de las cosas de los niños. ¿Por qué no ser un misionero en ese momento? ¿Por qué no, cuando tienes la oportunidad de platicar con tu jefe, presentarle a Cristo Jesús a través de una literatura? Hay diferentes medios. No hay excusa alguna para que hoy en día podamos decir: no puedo presentar la palabra de Dios. Tal vez si tú le presentas la palabra de Dios a tu jefe y él tiene las posibilidades de viajar a otro país, la palabra de Dios a través de ti va a ser llevada a otro país por haber dejado la semilla en tu jefe. Pero más sin embargo, los cristianos nos cerramos a la oportunidad de que podemos ser parte importante en el lugar donde nos encontremos. Las amas de casa reciben visitas. Yo recuerdo que a mamá siempre llegan a visitarme diferentes personas, familiares, y siempre yo le decía lo siguiente: ¿por qué no presentarle la palabra de Dios si están viniendo a nuestro hogar, a casa? Es una oportunidad de predicar. Los compañeros de la escuela. Pero saben, mis queridos hermanos, el ministerio del colportaje ha sido duramente criticado por un aspecto, y es que tiene la filosofía de que solamente es vender libros. Solamente, inclusive me ha tocado hermanos que me esperan y me dicen: hermano, ¿cuál trae? Lo hacemos con el afán de apoyarse, pero cuán erróneos estamos, cuán equivocados estamos en esa función. Confiamos en el Señor que el ministerio de las publicaciones es guiado por Dios. ¿Y por qué les digo esto? Porque hoy en día nuestros niños, nuestros jóvenes
se están yendo de nuestras manos a través de la educación que se les está dando dentro de las escuelas. ¿Qué hizo la Gema Editores? Vamos a lanzar una colección de Crece Feliz, Crece con Valores, con Salud, para que nuestros niños aprendan a desarrollarse dentro de la escuela y cómo ser unos misioneros dentro de la escuela. Nuestros jóvenes se están yendo de nuestras iglesias. Hay una historia muy bonita en la Biblia, la de José. José, cuando inició vamos a llamarlo así, el plan que Dios tenía para con José, era que quería ser un líder, quería ser alguien importante en la vida. Pero más sin embargo, los problemas que enfrentó José fueron como para desviarse, pero él siempre estuvo puesto los ojos en Cristo. Hoy en día el propósito del Ministerio de las Comunicaciones es orientar a nuestros jóvenes, a las familias, para que en el lugar donde nos encontremos seamos misioneros. Vamos a continuar la palabra de Dios en el versículo 12 y dice de la siguiente manera: y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. En aquel momento, en el pensamiento de Ananías, mis queridos hermanos, llegó un momento de miedo, porque la fama que Saulo estaba teniendo era de llevar a los cristianos a la cárcel. Y en aquel momento los pensamientos de Ananías: si le presento la palabra de Dios a Saulo, tal vez sea condenado a la cárcel e inclusive a la muerte. Pero más sin embargo, Ananías en sus pensamientos dijo: si el Señor me ha escogido, Él me ha de conducir, Él me ha de dar las palabras y sobre todo no me ha de dejar solo. Ananías, en el versículo 16, versículo 15, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. El versículo 18: al instante cayeron de sus ojos como escamas y recobró la vista, se levantó y fue bautizado. ¿No dicen amén, hermanos? Amén. ¿Se imaginan cuán poderoso es la palabra de nuestro Dios cuando nosotros nos enfrentamos y decidimos andar en los caminos del Señor? Saben, hermanos, que el primer verano que yo colporté, nunca voy a olvidar esta experiencia, porque el Señor Jesús de alguna otra forma siempre nos ha llamado para el avance de su obra. Recuerdo que me tocó en un año de pandemia, en un año donde teníamos que colportar en la zona donde nosotros nos encontrábamos. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar en Baja California, en la ciudad de Cali. Los que conocen no han escuchado esa zona. En el mes de julio, agosto y septiembre es un calor sumamente extremo. Llega los grados hasta 50, 51 grados. Y recuerdo que cuando yo inicié, lanzan en la noticia, en las crónicas, el periódico que más se usa en esa zona, rompe récord el calor. Yo tenía que salir a colportar porque tenía un plan estudiantil para alcanzar mi blanco. Y recuerdo, mis queridos hermanos, que le di gracias al Señor porque me estaba dando la oportunidad de estar, aunque en un lugar complicado, pero confiado que era el Señor que nos iba a cuidar. Comencé mi etapa, mis queridos hermanos, y yo estaba un poquito gordito, pesaba aproximadamente 64 kilos, 64 kilos,
Y al término del verano, terminé con 58 kilos, mis hermanos. ¿Se imaginan? Si una persona de 64 kilos, bajar 6 kilos, era sumamente notorio. Yo cuando regresé a casa, mis amigos me preguntaban, ¿qué te pasó? Bajaste mucho de peso. Pero saben que en ese lugar el Señor tenía preparado algo especial para nosotros. Y es que en la última semana de colportaje, mis queridos hermanos, me encontré a una persona, yo iba con un librito, ya era el último que me quedaba. El libro se llamaba Esperanzas para la Familia de Hoy, era un libro misionero, ya era lo último, yo lo usaba para regalar esos libros. Cuando a lo lejos, o tal vez a la distancia de la pared de este lado, se detiene un coche frente a mí. Y yo me quedé parado, y en ese momento, cuando quedé viendo fijamente a la señora Jessie, le recuerdo su nombre, la señora comenzó a llorar desesperadamente. Y en ese momento yo supe que tenía que acercarme con ella, platicar, escucharla. Cuando ella se controló un poco, me dijo lo siguiente: aún hay esperanzas para mí. En ese momento, cuando la hermana me dijo eso, yo me quedé congelado. ¿Por qué esta persona me pregunta eso? Ella comenzó contándome su historia y me decía lo siguiente: mi hija estuvo a punto de quitarse la vida hace unos días. Tengo una hija en el centro de la rehabilitación. Es una mujer mala, pero no porque sea mala hija, sino porque las drogas lo han instado a eso. Esta hermana, entre llantos, seguía platicando y me decía, y me volvió a hacer la misma pregunta: aún hay esperanzas para mí y para mi familia. Cuando ella terminó de hablar, yo le dije: mira, hermana, el Señor a veces nos utiliza para darnos ánimo, para darnos aliento entre las personas, entre los hermanos. Cada que usted contaba su historia, querida hermana, sentía que era mi propia historia, me estaba contando. ¿Con la Y ella Villana? dijo lo siguiente: pero ¿por qué no te has rendido? ¿Por qué sigues en pie? Porque he estudiado la palabra de Dios y he encontrado muchas historias de cómo Dios nos prepara para llevar un mensaje de esperanza a aquellas personas que están sufriendo. En la historia hay muchos personajes que sufrieron y eso a mí me motiva, porque al final de cada historia dice: